Bueno, licenciado David, el ejercicio número 2 del taller virtual eran dos literales A y B, estaban dadas dos funciones. Esta era la función A, estaba expresada en esta así. Yo la desarrollé por más comodidad, ¿verdad? Pero aquí se puede desarrollar fácilmente para sacar las derivadas, ¿no? Primero que nada, en la teoría que se nos mandó de Sill y de Larson, nos decía que primero tenemos que sacar las derivadas parciales de primer orden con respecto a x, con respecto a y, ¿verdad? De la función. Entonces, aquí están expresadas, ¿no? También nos dice la teoría, ¿no? Que un punto máximo mínimo está dado de un cambio de una pendiente positiva a negativa o de negativa a positiva, ¿no? Entonces, la pendiente en el punto máximo mínimo tiene que ser igual a cero. Eso es lo que veíamos en Mate 1 en un plano bidimensional. Pero ahora que son funciones en un plano tridimensional, hay múltiples líneas que están pasando por el punto, ¿no? Entonces, a esto se le atribuye la derivada direccional o DUF, que esta está compuesta del vector gradiente por el vector unitario, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que la derivada direccional sea cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que la derivada direccional sea cero? Que el vector gradiente sea cero. ¿Y cómo se hace eso? Que las derivadas parciales sean iguales a cero, ¿no? Porque el vector unitario nunca puede ser cero porque tiene magnitud 1, ¿no? Entonces, es lo que sigue a continuación, ¿no? Ahora se igualan las derivadas, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, a cero, ¿no? Entonces, luego se va desarrollando y se despeja una variable. Por ejemplo, yo aquí en la derivada con respecto a x despejé la variable y la dejé en términos de x. Entonces lo que hice fue en la derivada parcial de y la sustituí y saqué mi valor de x, que en este caso es 0. 0. Entonces ya teniendo mi primer valor o mi punto, vamos a encontrar el punto, ¿no? Teniendo mi valor en x, sustituí en la que había despejado y me da que mi primer punto, este sería mi punto crítico es igual a 0,0. No se podía sacar otro punto aquí, porque aquí podemos ver el factor común que es x, ¿no? Podríamos sacar más puntos para que no se desperdicien respuestas, pero daba lo mismo ya que me iba a dar 0, así que ya con esa me satisface y me cumple los dos que estaban anteriormente. Bueno, posteriormente para probar la propiedad de la segunda derivada para los máximos y los mínimos, tenemos que sacar la derivada de segundo orden. Por ejemplo, la derivada de x con respecto a x, o sea, la segunda derivada de x, la segunda derivada de y la derivada de x con respecto a y. Pero como estas son por el teorema de Clairaut, estas dos derivadas son lo mismo. Entonces vamos a aplicar el teorema o la regla, ¿no? Que está dado por esto, por esta igualdad. Entonces, esto nos dice, ¿qué nos dice? Que el producto de la derivada segunda de x por la derivada segunda de y es menos la derivada de x con respecto a y o de y con respecto a x al cuadrado, ¿no? Esto se puede hacer por un determinante también, pero aquí la fórmula ya estaba más sintetizada. Bueno, ya habiendo evaluado el punto 0,0, nos da que en la expresión el valor es 0, ¿no? Bueno, eso lo vamos a interpretar con el criterio de la segunda derivada, que nos dice, ¿verdad?, que si d es mayor a 0 y al evaluar la segunda derivada de x nos da mayor a 0 también, tenemos un mínimo. Pero en este caso no se ha dado esa situación. Y otro criterio sería que d fuera siempre mayor a 0, pero
el resultado de el evaluar la segunda derivada parcial de x nos diera menor que 0. Entonces ahí tendríamos un máximo. Obviamente tampoco se cumple eso. Otro criterio sería que d nos diera menor a 0 para que fuera un punto CIA o un punto de un paraboloide hiperbólico, ¿no? Entonces tampoco se cumple. Lo último que nos queda es que d sea igual a 0 y que el criterio no llega a ninguna conclusión. Entonces, al ver esto, la igualdad que el criterio no llega a ninguna conclusión, quiere decir que con la segunda derivada no se puede determinar si en esta los máximos y los mínimos en este tipo de función. Pero hay diferentes métodos que se pueden utilizar para comprobar o encontrar si este punto puede ser un máximo, un mínimo o un punto CIA, ¿no? Bueno, vamos a utilizar algunos métodos para poder interpretar que nuestro punto crítico 0,0,0 que nos representa en este tipo de función o qué es, ya sea un máximo, un mínimo o un punto CIA, ¿no? Entonces yo primeramente usé esta interpretación, ¿no? Porque este tipo de funciones necesita sumo cuidado para analizar detenidamente qué es un punto crítico. No es tan fácil como otras funciones que exactamente nos tiran que 2, 4 puntos críticos que son sumamente más fáciles porque el valor no es cero de un solo, ¿verdad? Entonces, yo lo hice primero con el punto crítico, sustituí en la función x igual a 0 primero y me quedaba esta expresión y luego y igual a 0 y me quedaba esta otra expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué interpreté yo, verdad? Que iba a ir dando la función valores hacia arriba, ¿no? O sea, que el punto 0,0,0 iba a ser un punto mínimo, o sea, un mínimo, un extremo mínimo, ¿no? Entonces, hasta el momento, esa fue mi interpretación con este método, ¿verdad? Pero luego me percaté de que en la función podemos ver que son dos parábolas, ¿no? Entonces estas dos parábolas se pueden despejar igualando a 0, ¿verdad? Y sacando la primera parábola, sacando la segunda parábola. Entonces tendríamos un gráfico bidimensional, ¿verdad? Pero lo que yo interpreté fue que entre las parábolas la función se hacía negativa. O sea, la palabra es de z negativa, ¿no? Pero afuera de las parábolas, en estos puntos, en los otros puntos, la parábola se hacía positiva, ¿no? Entonces, gráficamente se puede interpretar de esta forma, ¿no? Aquí vemos las dos parábolas aquí en el plano XY, pero aquí exactamente se ve que en pequeñas partes, en mínimas partes las parábolas van bajando, ¿verdad? Y cabal, exactamente se ve que justo donde ellas, o sea, entre su espacio las dos, no hay ninguna elevación. Y entonces podemos llegar a una conclusión, ¿no? Podemos llegar a una conclusión ya que llegamos a esta interpretación y nos damos cuenta de que no todos los puntos que me tira la función son positivos. Así que ya nos damos cuenta de que tenemos puntos negativos. Entonces, pero para expresarlo algebraicamente, porque eso es gráficamente, ¿no? Pero geométricamente podemos agarrar puntos que están por ejemplo, yo agarré el punto 0.
0.2 y luego agarré el punto 0.2,1 y lo evalué en la función. Y efectivamente, al evaluar este que está entre las dos parábolas, me da un término negativo en el valor de z. Pero cuando evalúo este punto, me da un valor positivo en z, ¿no? Entonces ahí queda comprobado que estamos en presencia de un punto CIA, ya que tiene a su entorno, tiene valores ya sea negativos y positivos, ¿no? Entonces podremos llegar a la conclusión de que este es un punto CIA de la función dada. Ahora el literal B nos da la función expresada así, ¿no? Que es y es x cubo más 80xy cuadrado, ¿no? Entonces tenemos esta función. Primero que nada vamos a empezar a hacer las derivadas de primer orden, ¿no? La derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y nos queda la derivada con respecto a x igual a 30x cuadrado más 80y cuadrado y la derivada con respecto a y nos queda 160x. Lleva. Entonces vamos a igualar a 0 para encontrar nuestro punto crítico, ¿no? Entonces vamos a despejar una variable, pues yo despejé la más fácil, ¿no? Obviamente que esta es la más fácil, lo notamos, entonces despejé mi valor de y. Incluso podía despejar mi valor en x, pero yo despejé mi valor en y. Y luego sustituí y en mi derivada parcial con respecto a x, ¿no? Entonces me queda que mi punto crítico x0 y y0. Entonces mi punto crítico es 0,0. Entonces vamos a sacar, con el criterio de la segunda derivada, vamos a sacar lo que necesitamos, ¿no? Para el determinante o para la fórmula, ya dada la expresión, ¿no? Las derivadas de segundo orden, ¿no? Mi derivada con respecto a x de x es 60x. Mi segunda derivada con respecto a y es 160x y así, ¿verdad? Estas dos, por el teorema, son la misma exactamente y ahí se ve al sacarlas, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada con nuestro punto 0,0. Y otra vez nos damos cuenta de que nos da la expresión 0. Entonces, no hay otro criterio más que el criterio que habíamos hablado, que no llega a ninguna conclusión. Entonces vamos a tener que interpretar nosotros, vamos a interpretar haciendo diferentes métodos o metodologías, ¿no? Yo lo que me fijé en la función, al hacerla 0, y me daba una cúbica en el plano xz, ¿no? Entonces esta cúbica o esta función cúbica iba a estar en el plano xz y se iba a comportar de una manera que iba a tener valores en z negativo y en z positivo. ¿Por qué? ¿Cómo se comporta una función cúbica? Y eso lo veíamos en matemática 1, que la función cúbica se comporta desde una parte, como queramos interpretarla, desde una región negativa a una región positiva y siempre cruzando en un punto o el ombligo, por decirlo así, que sería el 0,0, ¿no? O sea, el origen. Entonces tomé valores arbitrarios, ¿no? Podemos observar también la función está dada aquí, ¿no? Entonces la función se nota que aquí va en el plano XZ, ¿no? En el plano XZ, que sería vertical, ¿no? Iría de aquí, una región positiva, una región negativa. Entonces tomé valores cercanos al punto crítico, ¿no? Entonces tomé para mi primer valor 0.5, 0.2. Lo evalué y me da
que la función es positiva. Luego posteriormente tomé los mismos valores, pero con signo contrario, ¿no? Desarrollé la función y tengo el mismo valor, pero en negativo. Esto sucede ya que estamos en presencia de un punto que es un punto sigue, ¿no?